Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente a nuestro podcast, El que tiene oídos, oiga. Y hoy día vamos a ver la segunda temática respecto de la muerte. Recordamos anteriormente que estábamos viendo la muerte, pero hoy día vamos a ver algo aún más interesante que lo que vimos en el primer capítulo de esta serie, ¿cierto?, de la muerte, que es el estado de los muertos. Vamos a ver qué ocurre con los muertos después de la muerte. ¿Será que yo me puedo comunicar con ellos? ¿Puedo conversar? ¿Me pueden dar aliento de vida? ¿Dónde va la gente que es buena? ¿Se va al cielo? ¿Anda deambulando por ahí? ¿Los muertos se irán al infierno? Todas esas dudas que muchas veces las personas tienen las vamos a aclarar hoy día a la luz de la Biblia, por supuesto, con mi esposo Esteban y mi nombre Jocelyn, quien es la que le hace todas estas preguntas e inquietudes que tiene la mayoría de las personas, ¿cierto? ¿Verdad? Hoy vamos a conversar acerca de lo que sucede después de la muerte. En el capítulo anterior nosotros hablábamos acerca del intruso que es la muerte, cómo es que se dio, cómo surgió, pero hoy día vamos a ahondar, como tú decías bien, en el estado de los muertos. ¿Será que existe esta famosa cuando penan? Y hay muchas personas que les ha sucedido este tipo de experiencias paranormales. Nosotros en Chile aquí conocemos como el concepto de penar, que es cuando algún familiar muerto aparece después de muerto, e incluso aparece en forma, con la voz, con su aspecto. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que nos dice respecto a si esto es posible y si es posible, cómo es que realmente se produce. Así es. Ahí vamos a ir viendo entonces, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que ocurre con ellos, porque en el capítulo pasado también vimos que los muertos estaban como en un sueño. Eso fue lo que más o menos quedamos, en que estaba en ese estado, y a la luz de la Biblia vimos que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Entonces mi pregunta de pronto también me surgió en decir, ya, si el cuerpo está muerto, ¿cierto?, en un cementerio, que también fue lo que vimos, el alma o el aliento vuelve a Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Son varias almitas dentro de Dios? ¿O cómo es que todo? ¿O es simplemente el aliento vuelve y ahí queda hasta que el ser humano pueda resucitar? ¿O qué es como lo que pasa ahí? Bueno, nosotros vimos el origen de la vida y veíamos en Génesis 2 que cuando el ser humano es creado, Dios une dos elementos que son el cuerpo y el aliento de vida. No existe un alma que el ser humano tenga en su interior. Este concepto de alma en realidad viene a través de la cultura griega y de la mitología griega. Los griegos creían que había un alma que se podía ir, que estaba separada del cuerpo, que se podía ir al mundo de las ideas y estar viviendo allí. Y hoy día muchas personas, y queremos decir aquí en forma muy humilde, sincera y honesta, que lo que vamos a mencionar hoy día a la luz de la Biblia probablemente va a ser divergente con respecto a muchas creencias cristianas. Incluso muchos cristianos creen que cuando alguien muere, si fue bueno, se va a ir al cielo, y si fue malo, se va a ir al infierno. El concepto de infierno también proviene de la cultura griega. El que gobernaba para los griegos el infierno era el Hades, el dios Hades, y entonces, de paso, la palabra Hades en el griego se traduce como infierno, pero en realidad significa sepultura, ¿ya? O Sheol, en hebreo es Sheol. Y viene, esta cultura es muy popular, y por eso repetimos con mucha humildad que probablemente nosotros vamos a ir a mirar la Biblia y probablemente estemos en contradicción respecto a las creencias que existen en forma popular, pero nosotros basamos nuestra creencia y fe a la luz de lo que la Biblia nos dice. Así es. Lo hacemos con respeto, también aceptamos que existen otras creencias, las respetamos, pero hoy vamos a mirar
realmente lo que la Biblia dice respecto a este tema. Sí. Bien decíamos, Jocelyn, mira, no hay un alma, cuerpo y espíritu. Existe cuerpo, aliento de vida o espíritu, pero el alma es la unión de estos dos elementos. En el momento en que el alma, es decir, el cuerpo se separa del aliento de vida, el alma desaparece. De hecho, el alma puede morir. Mira, vamos a Ezequiel 18:4. Ya. Ezequiel 18:4, ahí sus amigos, nuestros amigos ahí pueden buscar también. Ezequiel Pero 18:4. importante que ellos también puedan ir corroborando con la Biblia. Esa es nuestra intención, la verdad. Aquí vamos a proponer, pero ustedes tienen que también buscar, investigar por su propia, digamos, investigación, realizar investigación bíblica para corroborar, ser como los bereanos, ver si estas cosas en realidad son así. Así es. Mira, Ezequiel 18:4 dice que el alma puede morir, aunque la creencia popular es de que el alma no muere, que está por ahí en algún lugar, la Biblia al contrario dice que sí puede morir. Y dice, ¿te lo leo? ¿Sí? Ya dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Tú estás leyendo la nueva versión internacional. Sí. Mira lo que dice la Reina Valera. Dice, he aquí que todas las almas, vidas, ahí dice ahí, vida, ¿no? Sí, todas las vidas. Vida, alma, persona es lo mismo, es nefesh. Ya. Nefesh Hayá, alma viviente, lo veíamos en el capítulo anterior. Entonces, mira, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma puede morir, de hecho muere. Porque cuando Dios separa el aliento de vida del cuerpo humano, el alma desaparece en ese mismo momento. Nosotros, tú y yo, somos tierra. ¿Sí? Un datito que una vez conocí por ahí es que, de paso, nosotros todos tenemos tez de piel similares a algunas capas de la tierra y somos de tierra, tiene lógica, tiene sentido. Toda la razón, sí. Y también lo otro que alguna vez por ahí conocí es que mucho polvo de las casas es piel humana, es como, sí, como las piel... células muertas que se van cayendo y vamos como mudando la piel, así como las serpientes también ocurre, Claro. como todas estas especies así. O sea, mira, ahí se cumple, del polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que dice Génesis 3:19. Entonces, mira bien, el alma no existe en el ser humano es un alma. Entonces, cuando el alma peca, puede morir. De hecho, desaparece cuando se separan estos dos elementos. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando alguien muere? Según la Biblia en Eclesiastés 9, mira lo que señala respecto a cuando alguien muere. Si tú nos ayudas con el versículo 5 y 6. Dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Ya, ¿y qué pasa entonces con las personas cuando mueren y que se supone que vuelven a aparecer? Es que ahí está. ¿Has escuchado alguna? Sí, es muchísimo. De hecho, incluso hay veces de personas que sí profesan alguna religión. Y lo he escuchado de pronto en algún, no sé, como podcast, así otro tipo de podcast, donde gente así como más secular, del mundo de la farándula, de pronto hablan de estas situaciones en que ellos se han comunicado con sus familiares y como que ahí encuentran respuestas y consuelo y dicen, pucha, me respondió algo que nadie sabía. O sea, me dijo algo que solamente esa persona y yo sabíamos o sea, él me está hablando y en eso yo encontré alivio, encontré paz y yo sé que esta persona, no sé, mi abuelito, mi papá, mi mamá me acompaña a todas partes donde yo vaya. Es así, es que nos acompañan nuestros seres queridos. Bueno, acá la palabra está diciendo que sus memorias van al olvido y que están como en un sueño. Entonces, ¿quién es el que hace todo que esto sea posible? Porque alguien tiene que generar esto. Mira, el gran engañador, y sabes que este gran engañador desde Génesis
está engañando al mundo entero. Mira, si tú vas a Génesis 3, la serpiente dice, de paso, el primer medium espiritista ocurre aquí. El medium espiritista es la persona que se pone como canalización para Como hablar. intercesor. Es como el que canaliza la conversación de entre un vivo y una persona muerta. Ahora, ¿quién usa aquí el primer medium, que es la serpiente? Es Satanás. Él acostumbra a hacer este tipo de cosas. Y Satanás ocupa lo extraordinario para llamar la atención de lo ordinario. Si nosotros somos ordinarios, en el sentido no vulgar de la palabra, sino que nosotros somos entes normales. Sin embargo, los ángeles, Satanás es de una rama de ángeles, tienen poderes extraordinarios. Ellos son diferentes a nosotros. Nosotros somos un poco menor que los ángeles, dice la Biblia. Bueno, mira lo que hace esta serpiente. En realidad, esta serpiente, si tú te das cuenta en Apocalipsis 12, la Biblia describe quién es esta serpiente. En el versículo 9, mira, dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? Tiene dos nombres. Diabolos viene del griego, de dos palabras griegas. Dia, que significa a través de, y balos, que significa bala. Diablo significa es una bala lanzada, ¿sí? Y Satanás significa adversario, o significa, en realidad, en estricto rigor, es una palabra jurídica en el ámbito de la abogacía. Significa abogado acusador. Es el que acusa, el acusete. Por eso mira lo que hacía. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, o sea que no está solo. Sí, allá vamos a ir, mira. En primer lugar, esta serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Usa como medium para conversar entre el mundo espiritual con el mundo natural. Usa una serpiente como medio de canalización. Ahora, y hoy día, porque hoy día no usan a serpiente, ¿verdad? No, hoy Satanás usa personas para traer supuestamente desde el mundo del más allá, es decir, el mundo de los muertos, usa una persona para realizar esa conversación que en realidad no existe realmente con el muerto, porque a la luz de la Biblia hemos leído que los muertos nada saben. Es más, en la sepultura no hay nada. Mira, si tú lees el Salmo 100, el Salmo 6, versículo 5, mira lo que dice, por favor. Salmo 6, 5. Sí. Dice, en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? No hay memoria, dice la Biblia ahí. En realidad, en la versión Reina Valera dice, en la muerte, en el Sheol, en el sepulcro, no hay memoria. Eclesiastés dice que su memoria es puesta en olvido, ya no tienen odio, no tienen amor, no tienen nada. Es decir, una persona cuando muere a la luz de la Biblia no tiene nunca más parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Ahora tenemos a nuestros amigos que nos dicen, pero ¿y qué hay de ese cuando se me apareció? Claro. Y me dijo lo que yo sabía? Exacto. La verdad es que tú y yo, Jocelyn, y nuestros amigos no están solos. Nosotros, por ejemplo, si yo te cuento un secreto a ti, ese secreto está entre tú y yo, pero además lo sabe Dios, lo sabe el Espíritu Santo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, lo sabe Jesús, y también lo sabe tu ángel guardián, lo sabe mi ángel, lo sabe Satanás que está por allá escuchando, lo saben los demonios. Es decir, nunca nuestras conversaciones a viva voz son solo nuestras. Por eso es que los demonios y los ángeles, para intentar mantener el engaño del inicio de Satanás fue, no moriréis. Para el enemigo mantener este engaño de que las personas en realidad no mueren, y esto sumado a la cultura griega que decía que un alma se iba al mundo de las ideas y permanecía allá, es decir, nunca moría. Todo esto el enemigo usa sus ángeles y demonios para tomar forma humana. Mira, te voy a demostrar en la Biblia que los ángeles pueden tomar forma humana. Mira, vamos a Génesis 19. Génesis 19. Esto es muy
muy impactante porque incluso aquí hay ángeles que comieron comida. Sí, mira, en Génesis 19 aparece la historia de Lot. Y mira, voy a leer para poder poner la atención en los puntos. Mira, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot hasta este minuto no sabe que son ángeles. ¿Ya? Ve a dos personas y se inclina ante ellos. De paso, los hebreos eran así. Ya, es como una forma de recibir. Sí, tenían mucha reverencia. Son muy hospitalarios. La cultura hebrea es muy hospitalaria. Cuando alguien llega, tienen que atenderlo. La visita es muy importante. Ahora, versículo 2. Y dijo ahora, mis señores. ¿Sí? No les dice mis ángeles o ángeles. Mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Tenían pies. O sea, que eran como seres humanos. Sí, mira, o sea, eran seres humanos. Y por la mañana levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas porfió él con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa, y les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Es decir, estos ángeles tenían forma humana, tenían pies, tenían labios, boca, dientes. Se comportaron como un ser humano. Seres humanos. Es un poder que tienen los ángeles, tomar forma humana, utilizar voz humana, apariencia humana para hablar con los humanos. Mira, incluso en el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? ¿Sí? Se veían como varones. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, ellos querían tener intimidad con estos ángeles que en realidad... Así desatada estaba la maldad. Imagínate, tenían forma humana. Los ángeles pueden tomar forma humana, tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás. Porque mira, Primera de Corintios, vamos a ir a la Biblia allí, perdona, 2 Corintios 11:14, mira. Ya. Para mantener el engaño, mira lo que hace Satanás. 11:14. Por favor, léelo. Dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no nos es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Mira, sus servidores son Satanás y sus ángeles fueron arrojados. Apocalipsis 12, versículo 4 dice que su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Satanás no está solo y usa los ángeles demonios. Daimon, viene la palabra griega daimon, que significa ser inteligente. Eso significa demonio. Satanás usa estos seres inteligentes, demonios, para engañar al ser humano, haciéndose pasar por sus seres queridos, para mantener el engaño de que cuando una persona muere, en realidad no muere. Su alma está por ahí y esa alma vino. De hecho ocurre, yo no les voy a contar la historia completa, pero si ustedes van en Samuel, me parece que es segunda de Samuel. Mira, a ver, ¿dónde? ¿Pero quién habla, el rey Saúl? Sí, cuando Saúl se encuentra con la pitonisa de Endor, no sé si es primera. A ver. No, aquí lo vamos a buscar. Me parece que. Primera de Samuel 28. Ahí está. Primera de Samuel 28. Mira lo que ocurre. Aquí algunos dicen, pero ¿cómo si a Saúl se le apareció Samuel? Y varios datos interesantes con esta historia. Aquí a Saúl, ¿qué es lo que sucede? Saúl ya estaba apartado de los caminos de Dios. Mira, de hecho el texto te lo dice, ya Samuel había muerto. La Biblia deja en claro que Samuel había muerto y todo Israel habían llorado y habían lamentado. Y entonces estaban peleando los israelitas con los filisteos, versículo 4, versículo 5, mira, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Le entró miedo.
Que ¿Y qué dice la Biblia? Se descorazonó por completo. Y se turbó su corazón en gran manera. Mira, aquí está hablando una persona que no está bien. En primer lugar, tiene miedo y está turbado, o sea, está confundido. Y entonces, y consultó, versículo 6, consultó Saúl a Jehová, Señor, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim. Urim era una de las formas que Dios tenía de comunicarse. Urim los tenían los sacerdotes, ni por profeta. Es decir, ¿hablaba Dios con Saúl o no hablaba Dios con Saúl? Ya no hablaba. No, hasta este momento no. Bueno, y de aquí en adelante ya no hablaba más. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Va y busca a una pitonisa para... Acá dice, mira, en el versículo 7 dice, ¿sí? Por eso Saúl le ordenó a sus oficiales, búsquenme a una divina para que yo vaya a consultarla. Pues hay una en Endor, le respondieron. Bueno. Y Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de 2 hombres se fue de noche a ver a la mujer. Quiero que evoques a un espíritu, le pidió Saúl, haz que se me aparezca el que yo te diga. ¿Acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer. Ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros. ¿Por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte? Tan cierto como el Señor vive, te juro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer? Evócame a Samuel. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Pero si usted es Saúl, ¿por qué me ha engañado? Le reclamó. No tienes nada que temer, dijo el rey. Dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. Ahí. ¿Qué es lo que ve esta mujer? A Samuel. En realidad ve un espíritu. Ella entiende que es Samuel. Y Saúl también entiende que es Samuel, un supuesto Samuel. Pero en realidad, mi versión dice... en el 12. Sí, en el 13, mira, dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Te recuerda que él se había disfrazado para que no lo reconocieran. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Aquí dice un espíritu. Sí, ella no es que es Samuel el que se está apareciendo aquí. Samuel estaba muerto. Y entonces es un espíritu. Este espíritu es un demonio que toma la forma y voz de Samuel, el aspecto de Samuel, y Saúl, habiendo estado confundido, turbado de corazón, con miedo, Dios ya no le hablaba, no es Samuel. No se iba a contradecir Dios a través de Samuel para decir, Dios por un lado dice, mira, yo ya no te hablo, Saúl, y ahora va a venir Samuel, que era un profeta de Dios. Recuerda, Dios no le habla a Saúl ni por Urim, sueño, ni profetas. Y Samuel era un profeta. Entonces no es Samuel. Es un demonio vestido de Samuel para engañar a Saúl. Entonces los demonios hacen esto habitualmente para engañar a las personas. Por eso, amigos, no consulten a los muertos. Esta es una práctica que Dios prohíbe. Mira, vaya, anda conmigo, por favor, a Deuteronomio 18. Si no me equivoco, en Corintios también aparece algo de eso. Mira, cuando Dios lleva al pueblo de Israel hacia Canaán, Él les dice que en la tierra que Él le iba a dar no tenía que haber una práctica. Y la práctica es la siguiente. Mira, en Deuteronomio 18, versículo 9. 18, versículo 9. Mira, yo voy a leer el 9 y tú el 10. Ya. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones. Es decir, lo que va a relatar a continuación es una abominación. Mira lo que dice. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio a un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Entonces, mira, ustedes podrán decir, amigos, pero ustedes no están ofendiendo, ustedes no están tratando de charlatanes, y yo me puedo comunicar con los muertos. Mira, no somos nosotros, es Dios a través de su palabra que te advierte que el consultar con los muertos no es un acto que a Dios le guste, porque en realidad no estás hablando con tu familiar,
No estás hablando con tu mamá, no estás hablando con tu hijo, no estás hablando con tu tío, tu abuelo. Estás hablando con un demonio que el enemigo usa para tomar forma de tu familiar para mantenerte en el engaño. No caigan en este engaño. Es peligroso ni consultar a las cartas, ni, bueno, allí dice varias cosas, habla de la hechicería, adivinación, agorero. El agorero en la Biblia es el que cree en supersticiones. No debemos creer en las supersticiones, no debemos creer en el sortílego, es el que echa suertes allí. Mira, y aquí dice súper clarito servir de medium espiritista, o sea, no sea, o consultar a los muertos, dice. Porque es abominación a Jehová. Cualquiera que haga estas cosas está abominando el nombre de Dios. Hay muchas personas que hoy día aparecen en televisión diciendo que en realidad hacen un favor, pero no. Le dan consuelo porque, a ver, las personas que pierden un familiar obviamente que están más sensibles y más susceptibles a cualquier cosa, y lo único que les hace como pasar esa pena es saber de su familiar que ya no está. Y creo que Satanás se aprovecha de esa sensibilidad, de ese dolor por el que está pasando la persona para dar un pseudo aliento o hacer como que para que se sienta bien, pero en realidad no es, o sea. No trae tranquilidad. Imagínate, alguien que muere y después se aparece. Ya vemos a la luz de la Biblia que no es el familiar, es un demonio, es el enemigo que intenta traer este engaño. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado y pedir ayuda a Dios. Yo les animo a que ustedes puedan estudiar la Biblia desde su propia forma, digamos, voluntad, o con su propio anhelo, ir a encontrar las verdades bíblicas, porque en realidad la Biblia es la única que te trae plena claridad y paz. No hay la idea de que cuando alguien muere fue bueno, se fue al cielo. La Biblia nos dice que las personas que mueren y fueron buenas se van al cielo. Porque si fuese así, imagínate, yo te doy un ejemplo. Imagínate que una persona, una mujer, una madre de familia muere, se va al cielo, al paraíso, fue buena y creemos que está en el paraíso, está con Dios allí, y cuando está con Dios, el esposo se casa nuevamente con una mujer malvada, mala, y esta mujer desde el cielo está mirando a los hijos que están siendo maltratados, el esposo que está siendo humillado, está viviendo una vida pésima. Dígame, ¿qué paraíso es ese y qué preocupación más grande tendría ahí arriba? Ninguna, o sea, no le da paz ni tranquilidad a la persona que se fue, al contrario, deja de ser paraíso. Deja de ser paraíso. Entonces, no existe un tal paraíso. Lo que sucede es que cuando el ser humano muere, vuelve al polvo de la tierra. Eso dice Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios. Y el ser humano entra en un estado de sueño. En este sueño, Dios lo va a despertar. A unos, según Juan 5:28 y 29, para vida eterna, y a otros para muerte. Pero es Cristo Jesús quien despierta ese sueño y trae a la vida cuando venga en su segunda venida a los que murieron en él. Mira, incluso cuando Jesús resucita a Lázaro, imagínate que Lázaro en Juan 11, él murió, fue bueno y se fue al cielo. ¿Para qué lo iba a traer de nuevo a la...? No tenía sentido. Imagínate, Señor, a traerlo a la vida, a sufrir más. Señor, déjame aquí, ¿para qué me va a resucitar? ¿Sí? En realidad no estaba en el cielo, él estaba en el sepulcro durmiendo. Estaba durmiendo el sueño de la muerte. Porque mira, quiero leer este último versículo, 1 Tesalonicenses 4. Pablo le habla a los tesalonicenses que se habían angustiado porque habían perdido algunos familiares y seres queridos. Y les dice en el versículo 13, mira, tampoco queremos, hermanos, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Viste? Duermen, los que mueren. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esa palabra traerá
es que traerá la vida. No es que traerá desde el cielo. Algunos interpretan Claro. así, Dios va a traer desde el cielo a los que murieron en él. No, es que Dios traerá, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá la vida a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí lo ratifica Pablo diciendo, mira, nosotros no precederemos a los que durmieron. Aquí dice, ¿Sí? de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, Pablo está diciendo, nosotros los que estamos vivos, no nos vamos al cielo antes que los que murieron. Si fuese que cuando una persona muere se va al cielo, Pablo no diría esto. Claro. No nos vamos antes, no, sí, nos vamos después de los que murieron. No, Pablo dice, nosotros, mira, dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. Es decir, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es ahí que Cristo resucita a los muertos y se van al cielo. ¿Sí? Tampoco existe la idea de un infierno. El infierno va a suceder, pero según Apocalipsis 20, el infierno y el lago de fuego se produce aquí, mira, en Apocalipsis 20. Luego, después del milenio, ustedes pueden leer allí en Apocalipsis 20, del 1 al 7, relata el milenio. Y dice el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y qué va a pasar? Mira, va a salir a engañar a las naciones que están... Satanás vive para engañar, siempre engaña. Y dice... Y subieron, en versículo 9, sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados allí. Entonces, mira cuándo es el infierno. Es recién después del milenio. Es decir, Cristo viene, se produce un milenio de 1000 años, y Cristo vuelve a venir a descender con la nueva Jerusalén, y ahí es que el enemigo es suelto de su prisión, y ahí se produce el lago de fuego y azufre. Qué tranquilizador es conocer la Biblia, porque cuando nuestros amigos pierdan un ser querido, cuando tú estés perdiendo un ser querido, tienes que tener la certeza de que tu familiar descansa, de que él está en un sueño, que Dios lo va a despertar. Si él fue fiel, no está sufriendo nada. Si él fue fiel, él ni está sufriendo en el infierno después de muerto, ni está sufriendo en el cielo por ver la calamidad de sus seres queridos acá en la tierra. Él está en un descanso. Y entonces yo quiero terminar con algunos datitos curiosos, mira, sobre la muerte. Algunos se preguntan por qué se visten de negro las personas en un funeral. Tienes toda la razón. Bueno, ahora ya no es tanto, pero en su tiempo era mucho, era bastante. Mira, esta es una creencia, bueno, griega, romana. Incluso en la época victoriana se creía que cuando alguien estaba de muerto era para sí, en realidad estaba camuflándose de los espíritus de los muertos. Los velatorios de noche, sobre todo, ellos pensaban que el alma o el espíritu de esa persona podía venir, y yo vestido de muerto podía pasar desapercibido y entonces no me hacía nada. Otra cosita, cuando hay un velatorio, las personas llevan flores. ¿Sabías tú que llevan flores en realidad? No es por condescendencia, aunque hoy día se tiende a hacer como más por gratitud o por cariño, las coronas. Exactamente. Pero originalmente fueron creadas o llevadas las flores para evitar el olor del muerto. Lo que pasa es que se velaba en su tiempo 2-3 semanas, y mientras más tiempo se velaba, más popular se supone que era la persona. Entonces, para evitar este olor a cadáver, se llevaban estas flores. De hecho, la palabra cadáver, hay una mitología en realidad, porque no se ha podido comprobar, que cadáver viene de caro data vermibus, carne dada a los gusanos. Se suponía que eso estaba en los sarcófagos, ¿sí? Y entonces esta inscripción se fue borrando y quedó la palabra K de caro, da de data, y ver de vermibus, carne dada a los gusanos, quedó cadáver. Bueno, es una creencia popular. Sí, quedaron las siglas. Bueno, ese dato interesante.
Cuando hoy se está con una persona en un velatorio, se tienden a prender luces. Esta es una creencia católica. Lucecitas y Como te otras digo, crucifijos y varias cositas ahí que le adornan las funerarias. bueno, esto es una creencia católica. Los católicos, como muchos, creen que cuando el cuerpo muere, el alma se va hacia el cielo. Y entonces, para iluminar el camino del alma que se está yendo al cielo, están estas luces prendidas ahí en el ataúd. Como literalmente ve hacia la... Pero no lo hemos visto a la luz de la Biblia que no es real. El agüita que ponen debajo del velatorio también se supone que es para purificar el alma de la persona que se está yendo al cielo. No es así. Lo hemos visto a la luz de la Biblia. La muerte es un intruso que entró, pero que será destruida y puesta en su punto final en la segunda venida de Cristo Jesús. Luego de esa segunda venida, después del milenio, ya dice Apocalipsis que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Que son temitas que también vamos a ir tratando más adelante, porque a lo mejor hay personas que tampoco creen en una segunda venida o que no saben lo de los 1000 años tampoco, así que también vamos a ir aclarando todos esos conceptos y dudas que se han mencionado en este capítulo. Es así. A tener esperanza, a creer que Jesús tiene solución para esto. Amigos, no sean engañados, cuídense de lo que consultan, del horóscopo, de todas estas personas que supuestamente hacen un bien, pero en realidad están siendo utilizadas por un gran engañador. Ese engañador no pierde el tiempo y busca engañar a muchas personas, pero a la luz de la Biblia es abominación a Jehová todo aquel que hace este tipo de cosas. A cuidarse, a siempre estar cerca de Dios, estudiando su palabra, y tendremos mucha claridad respecto de muchas dudas y confusiones que existen en la actualidad. Y a tener esperanza también frente a todo esto que va a pasar y que en algún minuto podemos y tenemos esa fe de que vamos a poder ver a nuestros familiares, pero no en este plano ya, sino que cuando Cristo venga. Así que los dejamos. Muchas gracias por ver este segundo capítulo. Que estén súper bien. Nos despedimos. Chao, chao. Y no se olviden de compartirlo también con sus amigos, aquellos que tienen esas dudas. Compartan este podcast que se llama El que tiene oídos, oiga.